Vamos a hablar en esta ocasión sobre seguridad alimentaria. En este caso nos referimos a la seguridad alimentaria en cuanto a la inocuidad correcta de los alimentos. Podemos decir que según lo acordado por la FAO-OMS en la conferencia internacional que se celebró en Roma en 1992, la seguridad alimentaria se define como la capacidad de acceder a los alimentos necesarios para mantener al organismo dentro de un estado saludable. Entonces, podemos decir que el concepto se considera desde la perspectiva en que relaciona el consumo de los alimentos con los efectos que estos alimentos van a tener sobre la salud del individuo. Hace referencia a la propiedad de no provocar ningún peligro o daño y por consiguiente de estar exenta de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que hablamos de que un alimento es seguro desde la perspectiva bromatológica en cuanto a la seguridad alimentaria, cuando la ingestión de ese alimento no in- implique, o sea, implica que no tenga ningún riesgo para la salud y por lo tanto no provea, no esté totalmente exento de ese riesgo. Ahí es cuando hablamos de seguridad alimentaria. Es una propiedad potencial que tiene un producto alimentario de no ocasionar ningún tipo de daño o enfermedad cuando es consumido. En este caso, se debe considerar como una propiedad intrínseca, o sea, propia del alimento, y que pone de manifiesto su carácter de inocuo desde el punto de vista bromatológico. Podemos decir que un alimento es inocuo cuando hay garantías de que el mismo no va a causar ningún daño al consumidor, cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo a los requisitos higiénicos sanitarios. En cuanto a riesgo y peligro, podemos decir que el peligro es la causa del riesgo, o lo que es equivalente, que el riesgo es el efecto último de todas las causas que generan peligro. Por lo tanto, el riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de un peligro. El carácter sano y seguro que se le puede aplicar a un alimento es lo que aporta el sentido de inocuidad, es decir, estar libre de riesgos y de peligros. Ahí podemos hablar de inocuidad. Esta propiedad de inocuidad es una propiedad que viene determinada por el cumplimiento de las normas básicas de higiene, es decir, que un alimento puede ser inocuo en sí mismo, pero si hago un uso adecuado de ese alimento, si no mantengo unas normas básicas de higiene para la preparación, elaboración y consumo de ese alimento deja de ser inocuo y se convierte en riesgoso o peligroso para la salud. La seguridad alimentaria y nutricional a través de los diferentes estadios en lo que son los ciclos de vida está afectada por muchos factores. Por ejemplo, los factores limitados al acceso del alimento, a los accesos a los servicios de salud, la instrucción de la madre en cuanto a la manipulación de alimentos, los niveles de ingreso del grupo familiar, el contexto sociocultural, los hábitos y prácticas de la población y un saneamiento básico, como por ejemplo obtener acceso al agua potable. En cuanto a la seguridad alimentaria, desde un punto de vista moderno, podemos decir que existe un máximo valor tolerado para los posibles riesgos en lo que respecta a la inocuidad, alterabilidad, idoneidad y autenticidad de un alimento, que son considerados desde una perspectiva sanitaria, industrial, nutricional, informativa y comercial. Entonces, la seguridad alimentaria se puede definir analizando y teniendo en cuenta todos estos conceptos como las condiciones y medidas necesarias para garantizar la inocuidad y aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria, es decir, en la parte de lo que sería producción, elaboración y consumo del alimento, y de esta forma proteger el alimento de la contaminación por microorganismos perjudiciales, por sustancias tóxicas o cuerpos extraños con el que se pueda tener en contacto ese alimento.
Para concluir, entonces, podemos decir que la seguridad alimentaria incluye la protección de la población frente a intoxicaciones alimentarias y es garantía de la ausencia de aquellos contaminantes que puedan resultar nocivos para aquella persona que los ingiere. Eh, Tenemos que tener en cuenta que siempre es preferible que curar. Es decir, si con respecto a todas las enfermedades transmitidas por alimentos y con respecto al tema de lo que es la seguridad alimentaria, tener una correcta prevención de los riesgos va a disminuir la incidencia de estas enfermedades, que en muchos casos, como estuvimos viendo, pueden ser realmente letales. Muchas gracias.